Jóvenes estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Entonces, nuestro tema de hoy corresponde al dibujo pictórico. Por favor, denme un comprendido antes de cómo está llegando el audio hacia ustedes y cómo está la imagen, si es que ya están observando el documento donde dice dibujo pictórico. Buenas tardes, ingeniero. ¿Está todo bien? Listo, muy bien, muchas gracias. Bien, entonces, jóvenes, hoy ingresamos a un nuevo capítulo que se refiere al dibujo pictórico y como estamos señalando en este documento, el dibujo pictórico es una representación gráfica, como es el dibujo técnico, ¿no? Entonces, una manera de comunicarnos entre los ingenieros en nuestros trabajos de proyectos, de construcción, todo ello recurrimos al dibujo, ¿no es cierto? Cuando ustedes ya sean profesionales y estén en la obra y tengan que manifestar sus ideas al ingeniero constructor o al técnico constructor, lo van a hacer, aparte de las palabras, lo tienen que hacer con dibujos, ¿no? Y el dibujo pictórico precisamente es la representación de objetos en 3 dimensiones. Entonces, ¿cuáles son las reglas del dibujo en el espacio en 3 dimensiones? El dibujo pictórico está comprendido por el dibujo axonométrico, el dibujo oblicuo y el dibujo en perspectiva. Hoy voy a hablarles del axonométrico y del oblicuo. La siguiente clase vamos a hablar de la perspectiva, ¿no? Y más específicamente del dibujo cónico. Ahora, este documento que les estamos mostrando, también acabada esta clase, la voy a subir al Moodle, más algunos ejemplos para que ustedes puedan bajar y vayan leyendo, vayan entendiendo lo que estamos queriendo decir. Entonces, aquí ustedes pueden ver ya este dibujo pictórico y sus características, ¿no? Aquí tenemos todos esos dibujos. La proyección axonométrica, la proyección oblicua, como pueden ver, toda una cara del objeto está de frente en el dibujo oblicuo. En cambio, en el axonométrico tenemos 3 ejes, ¿no es cierto? Uno que es vertical, y 2 que son transversales. Dentro del dibujo axonométrico que hoy vamos a poner énfasis está la isometría, está la dimetría y la trimetría. ¿En qué varía? En los ángulos. Estos ejes transversales, ejes diagonales también podríamos llamar, tienen un ángulo con respecto a un eje, ¿no es cierto? Pero ¿qué caracteriza este tipo de dibujos? Que tiene un eje que es vertical, los otros 2 transversales. En cambio, la proyección oblicua se caracteriza también por tener 3 ejes, pero aquí vemos un eje vertical, un eje horizontal y un solo transversal. En la axonometría hay 2 ejes transversales, aquí uno solo. Y dependiendo del uso de escala, es que estas proyecciones oblicuas se llaman caballera con acortamiento o gabinete también se lo dice, es cuando se usan ya diferentes escalas, por ejemplo, para el eje transversal, otra escala, para el eje vertical, otra escala. Entonces, dependiendo de ello, se clasifica en caballera con acortamiento. Y el otro dibujo que es parte del pictórico es la perspectiva. La perspectiva que vamos a ver una clase siguiente, que es a partir de un punto que está en un lugar finito. Tenemos proyecciones o perspectivas desde 2 puntos y se tiene la perspectiva desde 3 puntos, ¿no es cierto? Entonces podemos representar dibujos en perspectiva también cuando ustedes tengan que hacer especialmente trabajos en el área rural, cuando se hacen microriegos, sistemas de agua potable. Es bueno hacer un dibujo en perspectiva,
porque uno se ubique en el lugar, ya puede hacer un esbozo del sistema de agua potable, dónde va a estar la captación, dónde va a estar el tanque, por dónde van las tuberías. Ya podemos hacer en perspectiva esa representación. Lógicamente no es escala. Cuando trabajemos en gabinete, ya ahí vamos a manejar a escala y además la información del levantamiento topográfico. ¿Ya? Entonces ahí van a recurrir a la perspectiva. Pero algo que están viendo ustedes es que en la proyección axonométrica, como en la proyección oblicua, los lados, o sea, las aristas, son paralelas. Fíjense, son paralelas entre sí. En cambio, en la perspectiva no son paralelas. Aquí en esta que dice de 3 puntos, todos los lados o aristas no son paralelas. ¿Bien? En cambio aquí sí. Entonces lo que vamos a ver hoy día son de aristas paralelas. Bien, entonces nos abocaremos a la axonometría y a la isometría en particular, ¿no? La isometría tiene 3 ejes y 3 caras principales, ¿no? Todo objeto lo mostramos en 3 caras principales. Pero en el isométrico estas líneas transversales tienen, como indica aquí, igualmente inclinadas, es decir, la misma inclinación. En el dimétrico están inclinadas, pero con un ángulo diferente. ¿Por qué digo ángulo diferente? En el de isometría es 30 grados. En el dimétrico pueden ser, por decir, 35-35, 40-40. Pero si es 30-30, tienes un nombre particular que es isometría. Y en la trimetría los ángulos son diferentes. Aquí vemos en esta figura, ¿no? Este objeto está dibujado en isometría. Fíjense sus ángulos transversales, 30 grados ambos lados y una vertical. En cambio, aquí, en la proyección dimétrica, tiene otros ángulos, ya no es 30, ¿no? Y aquí ya son ángulos desiguales, pero mantienen los 2 ejes transversales, ¿no? Algo que también hay que destacar es, por ejemplo, aquí tenemos un cubo, un objeto en 3 dimensiones como el cubo, que está dibujado en isometría. Ahora, si en este cubo representamos circunferencias, como esto no está de frente, estas circunferencias se van a ver como elipses. Ya eso a tener en cuenta entonces. Luego, aquí pueden ver los ejemplos, ¿no? La isometría, aquí tenemos un objeto en isometría, aquí está en dimetría y aquí en trimetría. ¿En qué cambia? Los ángulos de inclinación. Pero dependiendo del ángulo que usemos, fíjense cómo se observa el objeto. Con estos ángulos que estoy colocando la manito del cursor, fíjense, la parte superior se observa muy poco. En cambio aquí, en esto donde dice simétrica, es donde más se observa. Entonces, dependiendo de qué es lo que queramos mostrar, es que vamos a también usar los ángulos de inclinación. Entonces, el dibujo isométrico destaca lo que estamos viendo aquí, 3 ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z. Ustedes ya están viendo los ejes cartesianos en la matemática, ¿no es cierto? Especialmente en el cálculo 1, les han debido explicar sobre las características que tienen los ejes cartesianos. El eje X, Y, Z, que hacen 90 grados entre sí, todo eso les han indicado, ¿no? Entonces, estos ejes X y Y lo que hacen es 30 grados con respecto a la horizontal, ¿ya? Y no olvidemos eso, 30 grados. Y como decíamos hace ratito, una circunferencia que está en una de las caras tiene
o se ve como una elipse. Luego, también podemos aprovechar para hacer dibujos isométricos papel con escala isométrica, ¿no? Ya existen estos papeles en las librerías, pueden encontrar papel isométrico, dicen, y ya están marcados los ejes transversales y el eje vertical, o también lo pueden bajar del internet, ¿no? Busquen papel isométrico, busquen con algún buscador y les va a salir. Y con eso se facilita nuestro dibujo. Aquí entonces tenemos un objeto que está en isometría. ¿Qué quiere decir? Un eje Z vertical, un eje X transversal o diagonal y un eje Y transversal. Y aquí también podemos destacar que las aristas son paralelas, ¿no es cierto? Aquí tengo una arista, la que está aquí al lado es otra arista paralela, aquí tengo otra arista paralela. Ahora veamos en el otro sentido, en el vertical, aquí tengo la arista, al ladito está la otra arista, vertical también, esta transversal con esta, entonces son todas hechas paralelamente. Por eso también se llama el dibujo ortogonal u ortonormal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sus aristas van formando 90 grados. ¿Ya? Proyección a perpendicular. Aquí tenemos otro objeto que también tiene las tres aristas, la vertical, ¿no es cierto? Aquí el eje de este orificio, vemos, es vertical. El otro eje es transversal, ¿no es cierto? Entonces, estos son los dibujos isométricos. Característica principal, 30 grados. También aquí estamos mostrándoles estos dibujos isométricos con su acotación. Una de nuestras clases va a ser exclusivamente de acotación. Ya lo que ya les estamos mostrando. Pueden ver que las líneas de cota son paralelas a las aristas, en todos los lados. ¿No es cierto? Los extremos son las aristas. Y las líneas de referencia también es prolongación de las aristas. Y en la parte central o en la parte superior van los números. ¿Ya? Eso pero va a ser motivo de una clase. Por ahora ya le estamos adelantando para que ya vayan adquiriendo la idea de qué es la acotación. Acotar es dar dimensión. Es decir, ¿cuánto mide? Un lado puede medir 5 metros, otro lado puede medir 2 metros. Eso es acotar, ¿no? Y aquí tenemos también dibujo isométrico, donde está su acotación. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es nuestra tarea? Ya ustedes saben qué es la isometría. Representar un eje vertical y dos transversales a 30 grados. Ahora, nuestra tarea en este capítulo es dibujar el isométrico, pero conociendo las vistas. Es decir, lo inverso a lo que hemos hecho hace 2 o 3 clases, donde les decíamos, este es el dibujo isométrico o este es el cuerpo en 3 dimensiones y hallar sus 3 vistas, decíamos, ¿no es cierto? Ahora es al revés. Vamos a dar las 3 vistas y vamos a calcular el isométrico, ¿no? Entonces, para ello, en esta figura estamos explicando cuáles son esos pasos. Aquí están las 3 vistas. El principal es el alzado, ¿no es cierto? O la vista frontal. Cuando está por debajo es la vista en planta y la que está al lado es la vista lateral, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos dibujar los ejes isométricos. Fíjense aquí, Z, eje vertical. Y los transversales, X, Y, que forma un ángulo de 30 grados. Y luego dibujamos un paralelepípedo en estos ejes. ¿Para qué? Para que vayamos trasladando cada vista de los datos a cada cara, ¿no es cierto? Por ejemplo, la vista en planta, la que estoy señalando aquí, lo tenemos que ver en esta parte superior. La vista
frontal o alzado, que está aquí, lo tengo que ver aquí, de frente. Y la vista lateral lo voy a ver en este otro lado, ¿no es cierto? Y así voy a hacer el procedimiento. Y al final, estas tres vistas están representados en este cuerpo. Este es el resultado. Ya luego ahí podemos acotar, ¿no es cierto? Ya podemos colocar las dimensiones. Entonces, esta tarea de llevar tres vistas o tres caras de un cuerpo al isométrico requiere un poco de detenimiento. No es hacer ciegamente, ¿no es cierto? Hay que ver cómo se va a trasladar, ya sea arista por arista o vértice por vértice. Eso lo vamos a ir viendo enseguida, ¿no? Ahora, las líneas que no son isométricas, quiere decir aquellas aristas que no están ni en el eje X, ni en el eje Y, ni en el eje Z, se las identifica como aquí indica. 1, 2, 3, 4. Entonces son aristas que no van a ser paralelas como hace rato les decía. Entonces el 1, 2, ¿dónde se tiene que ubicar? Aquí. El 3, 4 se ubica aquí. Pero no están en la línea ni X, ni Y, ni Z. Por eso se dice líneas no isométricas, ¿no? Y estas tres vistas, frontal o alzado, vista en planta y vista lateral, si lo llevamos a un cubo, fíjense, esto es lo que nos tiene que dar, ¿no es cierto? Y aquí, ¿qué estamos viendo? La línea continua. En la clase anterior hemos hablado de tipos de líneas. Las líneas continuas son para las aristas visibles, decíamos, ¿no es cierto? Y tener cuidado también con las circunferencias o los círculos, no es lo mismo, ¿no es cierto? Forman parte de la misma figura, sí, la circunferencia y el círculo, pero en isométrico se ve como una elipse, decíamos, ¿no? Hay varias técnicas para representar vistas en su isométrico, ¿no? Aquí tengo tres vistas, ¿no es cierto? Esto es la vista frontal. Aquí está dibujo en planta. Pero en los dibujos anteriores hemos visto que la planta estaba por debajo del alzado y aquí está por encima. ¿Qué quiere decir eso? Es la convención, ¿no? Nosotros usamos, les decía en la clase anterior, nosotros usamos el sistema europeo. ¿Por qué? Porque nuestra carrera, nuestra facultad ha tenido, los primeros docentes eran europeos. Ellos trajeron su normativa y es así que nosotros mantenemos mucho de lo que ellos nos han dejado. Eso van a ver en dibujo técnico, lo van a ver en la topografía también, la elaboración de las planillas sigue un formato europeo, más propiamente un formato alemán, ¿no? Y entonces nosotros colocamos generalmente la planta por debajo del alzado. Pero aquí en esta figura la planta está por encima del alzado. Entonces quiere decir que es un convenio de la escuela americana, ¿no es cierto?, de los Estados Unidos. Ya solo es eso, que no hay que conflictuarse, no hay que hacerse el problema. Es cuestión de representación nada más. Ahora, nos podemos imaginar que tenemos un paralelepípedo y que vamos a formar el cuerpo resultante donde están estas tres vistas. Entonces podríamos agarrar un cortapluma y decir esta parte, aquí por ejemplo vemos hay un hueco, ¿no es cierto? Este hueco no existe y lo cortamos. Esta práctica es interesante. Nosotros hacíamos hace muchos semestres en la materia, les pedíamos a los alumnos que se traigan ese material que se usa como soporte en los arreglos florales, es como la esponja, ¿no es cierto? Han debido ver ello. Entonces, como tipo esponja este material, que es barato, y nuestros alumnos llevaban los jueves a la clase
con sus herramientas, su cúter, todo ello, y les dábamos, alumno por alumno, las 3 vistas. Y les decíamos estas 3 vistas, obtener el isométrico. Entonces, con su esponja, tipo esponja, iban cortando y al final nos decían, este es el resultado, ¿no? Donde está F, este es el resultado de estas 3 vistas, ¿no? Esta línea segmentada que están viendo en esta vista lateral es arista no visible, ¿no es cierto? Esta arista que está aquí, ¿no? Es esa la que tiene que expresarse. Entonces, esta era una práctica muy, muy interesante, porque el alumno iba construyendo poco a poco, esto es hueco, aquí no hay nada, entonces había que cortarlo en esta parte, ¿no? Y haciendo esas operaciones llegábamos al resultado, ¿ya? Pero hay varias formas. Eso en cuanto a la isometría, la proyección oblicua. Caballera o gabinete, la de gabinetes con escala menor, ¿no es cierto? Se está cortando las escalas. Y aquí tenemos 2 dibujos oblicuos. ¿Qué destacamos aquí? El eje vertical, el eje horizontal y el eje transversal. Un solo eje transversal o diagonal, a diferencia de la isometría donde teníamos 2, ¿no? Esta dice proyección oblicua caballera. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí la escala se conserva. El objeto real es de esta manera. Pero aquí donde dice de gabinete, la escala ya se ha cambiado. Esta escala transversal se la ha achicado. ¿Ya? Entonces eso vendría a ser lo que, digamos, los diferencia. Ahora, en esta figura podemos ver la representación de un mismo objeto, un paralelepípedo, con diferentes ángulos. De hecho, hay un eje Y, hay un eje X, un eje vertical, un eje horizontal y un transversal. Estos objetos que están a la izquierda, para mí, a la izquierda, tienen diferentes ángulos, ¿no es cierto? Está el de 30, 45, 60, pero si nos vamos a la derecha, también estos ángulos los tenemos, pero ¿qué cambia? Que puedo usar esta forma de representar a la izquierda si es que quiero destacar esta cara, si quiero mostrar esta cara. Pero si yo quiero mostrar la otra cara, lo voy a representar de esta manera, ¿no es cierto? Aquí ya se ve la cara para mí de la derecha y en este lado se representa la cara de la izquierda. Y además en esta fila de los dibujos observamos claramente la vista frontal y la vista superior. En todos estos está la vista frontal, la vista superior. Aquí la cara de la izquierda y en este otro lado la cara de la derecha. ¿Y qué pasa con estos otros dibujos que están por debajo? ¿Qué estamos observando? En todos ellos la cara principal. Estas caras laterales, pero aquí ya observamos la cara inferior. Mientras que en esta fila veíamos la cara superior, aquí la cara inferior. En estos otros ya no se ve la cara superior, solo la inferior. Entonces, dependiendo qué es lo que queramos mostrar, es que yo voy a elegir cómo van a estar los ejes transversales, ¿no es cierto? O los ejes verticales, horizontales. Y por eso este tipo de dibujo es muy, muy interesante aprender y practicar. Cuando ustedes ya estén llevando sus materias de niveles superiores, hagan siempre dibujos, ¿no? Y digan, ahora voy a dibujar un isométrico, en otro momento voy a dibujar un oblicuo, que se vea desde este otro lado, o se vea desde este otro lado. Eso les va a ayudar bastante. ¿En qué? En el hemisferio derecho, en la parte creativa, ¿no es cierto? Y también les va a ayudar en la comunicación, porque con el dibujo nos comunicamos los ingenieros, ¿no es cierto? Pero si yo no sé hacer dibujos, estos no son dibujos artísticos, porque para el dibujo artístico, la verdad, hay que tener
talento para hacer ese tipo de dibujos, ¿no? En cambio, el dibujo técnico es una habilidad que todos ¿no? podemos obtener, ¿ya? Entonces, el dibujo artístico es otra cosa. Este es el dibujo técnico y tiene sus reglas, ¿no? Aquí tengo un dibujo oblicuo. Sus características, un eje vertical, un eje horizontal y un eje transversal. Y las aristas son paralelas entre sí. Decíamos aquí una arista vertical es paralela a esta vertical, esta arista horizontal paralela a esta otra arista horizontal, ¿no es cierto? Estos ejes transversales que estamos viendo aquí también son paralelos. Por eso no tiene nada de dificultad. O sea, no es como para poder decir, no, yo no tengo talento para el dibujo. No, todos tenemos talentos. Hay que ponerle paciencia y estudien esto, lo que les estoy mostrando, que lo van a bajar del Moodle y van a ver que el representar dibujos isométricos o oblicuos no tiene nada de complicación. Entonces aquí, de la misma manera, tenemos otro dibujo oblicuo, el eje vertical, el eje horizontal y el transversal. Ahora, en este tipo de dibujos, en el oblicuo, las circunferencias se ven en su verdadera magnitud, mientras que en el isométrico decíamos, cualquiera de las caras, las circunferencias se ven como elipses. En este caso, en la vista frontal, la circunferencia se ve como circunferencia, ¿no? Entonces, estos ángulos hay que obedecer. Para el oblicuo, eje vertical, eje horizontal y un transversal. Puede tener cualquier ángulo, ¿no? El que más se usa suele ser 45 grados, ¿no? Pero digo que puede tener cualquier ángulo, como estamos mostrando aquí, ¿no? Dependiendo, quiero mostrar la cara de la derecha, la cara de la izquierda, quiero mostrar la cara de arriba, la de abajo, ahí elijo el ángulo, pero generalmente se usa de 45 grados. No estoy diciendo que se usa siempre 45, podemos usar otros ángulos, pero en la isometría ahí sí tiene que usarse 30 grados. Entonces, este dibujo, por ejemplo, que les decía, esta circunferencia en la cara frontal se ve como circunferencia, pero ya en estas otras caras se ven como elipses, ¿ya? Entonces, en la cara principal es circunferencia, en las otras elipses. Entonces, eje X, eje Z, eje Y, que es el transversal. Luego, aquí tenemos otros ejemplos que vamos a ver. La clase siguiente vamos a ver esto que es la perspectiva, ¿no es cierto? Las perspectivas cónicas, donde las aristas no son paralelas entre sí, como hemos dicho en la isometría o en el dibujo oblicuo. Aquí, en la perspectiva cónica, estas aristas van a converger en un punto finito. En cambio, en la isometría convergen en el infinito, son paralelas, ¿no es cierto? Luego, aquí voy a mostrar, por ejemplo, este cuerpo. Es el mismo cuerpo, pero dibujado aquí en perspectiva oblicua, o en dibujo oblicuo. Dos ejes, uno horizontal y uno vertical, y otro transversal, a 45 grados. Este mismo objeto estamos dibujando en isometría, 30 grados a la izquierda, 30 grados a la derecha, también en ejes transversales y una sola vertical. Por eso es bueno colocarlo siempre dentro de un cubo, dentro de un paralelepípedo, para que el dibujo también nos sea mucho más fácil. Y este mismo objeto podemos representarlo también de esta manera. A este lado 7 grados y a este otro lado 42 grados del ángulo, ¿no? Es el mismo objeto, solo que tiene ángulos diferentes. Y ahí digo ya el dibujo oblicuo caballero, digo el dibujo isométrico, el dibujo dimétrico,
nosotros vamos a trabajar exclusivamente con la isometría, que es la que más se emplea. Muy bien. Ahora, en los dibujos isométricos hay estas hojas que les decía que hay en librerías, hay en el internet, entonces uno puede bajar esta hoja y aquí hacer sus dibujos isométricos y así no tiene que preocuparse si está a 30 grados o si está a otra inclinación. Entonces aquí directamente eje vertical, 2 transversales y comenzamos a hacer el dibujo. Ahora también les voy a subir al Moodle del auto este otro documento que también tiene ejemplos, ¿ya? Que les va a ayudar bastante para entender esto de la isometría, para entender el dibujo oblicuo, para el llevado de vistas a objetos en 3 dimensiones. He cambiado el documento, están observando jóvenes, donde dice axonometría. Sí, ingeniero, se ve. Listo, gracias. Entonces, esta primera hoja, ¿qué es lo que pretende hacer? Que ustedes vean cómo una vivienda puede ser representado en axonometría para ver sus diferentes partes, ¿no es cierto? Gracias a este dibujo isométrico, por ejemplo, puedo ver con detalle esta parte del techo, pero ya no veo con detalle esta otra parte del techo. No, si yo quiero mostrar esta otra parte del techo, tendré que cambiar los ángulos, puedo hacer un dibujo oblicuo, digamos, ¿no es cierto? Ya las partes de las paredes ya no se ve con mucho detalle. Entonces, tal vez la isometría aquí no es tan aplicable. Tal vez aquí debería buscar otro tipo de dibujo, ¿no es cierto? Como ser el oblicuo. Pero gracias a esta axonometría, gracias a esta isometría, de cómo podemos desglosar toda la estructura de esta vivienda. Aquí puedo mostrar cómo van a ser las estructuras de la ingeniería civil. Ustedes están en la carrera precisamente para esto. Van a tener que calcular esta estructura. Lo que está aquí, estas líneas verticales, llamamos columnas. Estas horizontales vendrían a ser las vigas. Y sobre las vigas se colocan las losas, ¿no? Entonces, ya en la materia de isostáticas, ustedes van a calcular, aquí tenemos 5 pórticos, ¿no? Entonces, el tema de pórticos van a ser pórticos isostáticos, pórticos hiperestáticos, eso ya es del análisis estructural. Pero aquí primero estoy mostrando la estructura de esta vivienda, ¿no? Gracias a la isometría. Porque si hago un dibujo en 2 dimensiones, no podría mostrar estas características, ¿no? Aquí puedo inclusive ver las escaleras, ¿ya? ¿Dónde van a estar las escaleras? Entonces, es bueno que ustedes vayan practicando el dibujo técnico, no solo en esta materia, ¿no? En todo lo que hagan ya. Tienen un ejercicio, por decir, de física. Ya en la física ya vayan dibujando en isometría, en dibujo oblicuo, ¿no? No siempre en 2 dimensiones, busquen hacer ya en 3 dimensiones. Hay que darle trabajo al hemisferio derecho, que es el que tiene que desarrollar esto, ¿no? Entonces, este es un buen ejemplo de un dibujo isométrico, ¿no es cierto? Y las cosas que podemos mostrar. Después viene el cálculo, después vienen las fórmulas, los números, ¿no? Después van a decir qué cargas están actuando sobre estas columnas, de qué dimensión será esta columna, de qué dimensión será esta viga, qué longitud habrá entre pórtico y pórtico. Eso ya lo van a ver en las estructuras, ¿ya? En cálculo estructural. Pero si ustedes primero dibujan, la cosa se va a facilitar. Luego, aquí he colocado algunos ejemplos que ustedes lo van a poder también estudiar. Este ejemplo, ¿qué dice? A partir de las vistas, realizar el dibujo isométrico. Entonces, tengo 3 vistas. Esta, la principal, es el alzado, ¿no? O vista frontal. La que está por debajo es la vista en planta. Y aquí tengo
la vista lateral. Entonces, ¿qué voy a hacer para el dibujo isométrico? Voy a trazar estos tres ejes, X, Y, Z. X y Y a 30 grados con respecto a la horizontal, ¿no es cierto? Aquí está una horizontal, 30 grados. Luego, sobre eso, tengo que dibujar esto. Fíjense aquí cómo nos estamos ayudando. Aquí ya se está diciendo, esta vista frontal o alzado lo voy a representar en los ejes X, Z, o sea, XZ aquí. Aquí va a estar esa vista. La vista en planta, en los ejes X y Y, es decir, aquí. ¿No es cierto? Aquí vamos a colocar la vista en planta. Y esta otra, la vista lateral, en los ejes Z y Y, o sea, aquí. Entonces ya está definido. Aquí la vista frontal, la vista en planta y la vista lateral. Y voy a ir llevando arista por arista. Aquí están aristas visibles, línea continua. Estas líneas de trazo quiere decir que son aristas no visibles, pero que sí existen, ¿no? Y si llevamos cada uno de las caras, el objeto va a ser este. ¿No es cierto? Este es el resultado. Aquí tengo otro ejemplo. Tres vistas, realizar el dibujo isométrico. Aquí la posición está cambiando. Aquí tengo la vista frontal o alzado, la vista en planta y aquí tengo la vista lateral. La vista lateral aquí lo están colocando a la derecha del alzado, mientras que aquí la vista lateral estaba a la izquierda del alzado, ¿no es cierto? Eso me está indicando hacia por dónde voy a dibujar, ¿no es cierto? Entonces, volviendo a la figura, los ejes isométricos, X, Y, Z. Entonces, yo voy a elegir aquí en la vista alzado o frontal, esto va a estar en los ejes Y, Z. O sea, quiere decir aquí. En el otro ejercicio anterior decíamos aquí, ¿no es cierto? Para esto, aquí. Y, Z. Abajo, X, Y, aquí. Y la vista lateral en los ejes ZX. Entonces aquí. ¿No? Entonces ya está definido. El alzado aquí, planta en este lado y la vista lateral en este lado. Y luego voy a llevar las aristas y vamos a tener esta figura. ¿No es cierto? Esta va a ser la figura. Aquí, ¿qué estamos destacando? Ahora, este lado. ¿No? Y así hemos preparado este ejercicio para que ustedes puedan analizarlos a partir de las vistas. Los ejes cartesianos. Aquí tenemos las tres vistas, la vista frontal, la vista en planta y una vista lateral. Entonces, a partir de esto quiero representar el cuerpo isométrico o el objeto isométrico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Colocar mis ejes X, Y y Z y ahí voy a trasladar todos los lados, ¿no es cierto? Fíjense la vista frontal o alzado. Decimos esto va a estar en el eje XZ, en esa dirección. Entonces ahí está XZ. La vista en planta va a estar en los ejes XY y la vista lateral en los ejes Z y Y. Entonces, a ver, reproduciremos estas vistas. Este primero, el alzado. Aquí en la parte inferior, donde dice X, tengo un rectángulo, ese rectángulo está aquí, un rectángulo horizontal, ¿no es cierto? Aquí hay dos rectángulos en los extremos que son verticales. Aquí vendría a ser este rectángulo y este otro rectángulo que estoy mostrando con la manito del cursor. Y este rectángulo central está aquí. En el cuerpo hay un plano inclinado, pero
de vista de frente se ve como un rectángulo. Pero esta línea horizontal y segmentada es una arista no visible. ¿Dónde está esa arista? Aquí, ¿no es cierto? Aquí atrás. Si vemos en planta, van a ver aquí este rectángulo donde dice X está en este lado. Luego, este otro rectángulo central es este hueco, ¿no es cierto? Y estos dos cuadrados son estos costados. Y esta línea segmentada es la arista que está oculta, que desde arriba no se la ve. Y si acomodamos la cara lateral, esta cara lateral es una S. Aquí está esa S, ¿no es cierto? Y esta arista no visible, que está con línea segmentada, vendría a ser esta línea del plano inclinado, ¿no? Esta es la del plano inclinado, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en estos ejemplos que estoy colocando, comenzar a ir señalando dónde está esta arista, dónde está esta arista. E inclusive ustedes podrían partir de estas tres vistas y no ver este objeto resultado, ¿no? Hagan ustedes por su cuenta cómo sería el objeto en 3 dimensiones y luego la comparan con este resultado. Ya, entonces, pero ¿qué destaca aquí en la isometría? Lo que hemos dicho desde hace rato. Un eje vertical y 2 ejes transversales a 30 grados, ¿no? Lo mismo aquí. Tenemos 3 vistas y se nos dice dibujar el cuerpo isométrico. Entonces yo represento los ejes cartesianos X y Z. Aquí también señalo la vista frontal o alzado, los voy a colocar en el eje XZ. La vista en planta van a estar en los ejes XY, la vista lateral ejes XZ. Y de ahí el resultado viene a ser este cuerpo, ¿cierto? Visto desde arriba es prácticamente 4 cuadrados. Y es eso, aquí están los 4 cuadrados, ¿no es cierto? Vista lateral, que viene a ser la vista lateral, la L, ¿no es cierto? Aquí tenemos las L's. Entonces, déjense llevar por figuras geométricas conocidas. Lo mismo aquí. 3 vistas, ejes cartesianos X y Z, aquí los identifico esos ejes y luego los traslado y voy a tener este objeto. Esta arista que estamos viendo aquí no es isométrico, ¿no es cierto? ¿Por qué no es isométrico? Porque no está ni en el eje X, ni en el eje Y, ni en el eje Z. Tampoco es paralelo. Entonces, por eso es no isométrico. En cambio, estas otras aristas de aquí, esta vertical, esta inclinada, son isométricos porque son paralelos ya sea al eje Z o al eje X. Ya esa tarea, entonces, ahora que es el inverso, y también pueden hacer de esta manera, usar el papel isométrico, ¿no? Aquí es más cómodo llevar estas 3 vistas a este cuerpo, ¿no? Este tipo de ejercicio, este autor no ha ubicado eje X, eje Y y eje Z, sino que los ha identificado a las aristas y a los vértices, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta arista lo ha llamado A segunda, esta A prima, aquí está A tercera, ¿no es cierto? Y esa A está aquí. Ya se ha dejado guiar desde este punto, A. Entonces, esta arista, A segunda, A prima y A tercera, los ha identificado aquí. Lo mismo ha hecho con estas otras aristas, la arista D. Esta arista D está aquí también, ¿no es cierto? Aquí lo pueden ubicar, la arista C también. Ya hay muchos caminos. Uno puede con ejes o esto con vértices, ¿no?
A segunda, A', son vértices, ¿no es cierto? No es arista, es vértice. Aquí tenemos B' o D', vértice. C segunda, vértice. Entonces, cada de estas esquinas, en esta figura que está con la letra C, la letra D y la letra A, son vértices. Estas otras líneas son aristas. ¿Ya? Eso que quede claro, ¿no? No hay que confundir aristas o vértices. Ahora, se nos puede también pedir, a partir de las vistas, de 3 vistas, representar un dibujo oblicuo o caballero, también se han visto en alguno de las páginas, ¿no es cierto? Dibujo caballero o caballera también, ¿ya? Pero su forma general es decir, dibujo oblicuo. De la misma manera tenemos 3 vistas, frontal o alzado, la vista en planta y la vista lateral. Aquí línea continua, aristas visibles. Línea de trazos, aristas no visibles, que existen, pero que no se las ve. Y aquí también representamos los ejes. Aquí pueden ver el eje X horizontal y el eje Z vertical. El único eje transversal que tiene un ángulo de inclinación es Y. En la isometría hablábamos de 2 transversales, uno vertical. Aquí no. Un horizontal, un vertical y un solo transversal, ¿no? Y entonces con esos ejes aquí lo mismo. El autor indica, ¿no?, que el alzado lo va a representar en los ejes XZ, que la planta va a estar en los ejes XY y en la cara, por tanto, ¿no? En la cara o en el plano, y la vista lateral va a estar en los ejes Y, Z. Y llevamos arista por arista o vértice por vértice. La cosa es que el resultado de estas 3 vistas las podemos ver aquí con línea roja. Y hay que tener mucho cuidado en estas aristas no visibles, ¿no?, que están con línea de trazo. Y así tenemos varios ejemplos. Aquí 3 vistas, alzado, planta y lateral, y su resultado es este. Pero aquí observen, eje X horizontal, eje Y vertical y el eje transversal Y está a este lado. Mientras que en esta otra figura el eje Y estaba hacia la izquierda, ¿no es cierto? A la izquierda para mí. Y aquí el eje Y está a la derecha para mí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que este autor ha querido mostrar? Esta cara. En cambio, en este otro dibujo ha mostrado esta cara, ¿no? Este lado ha mostrado. Ahora, si yo quiero mostrar esta otra cara, que ahorita no se observa nada, tendré que colocar este eje Y aquí a la derecha, ¿no?, ya no a la izquierda. Que esté a la derecha, ahí se va a ver esta cara, y esta que se está observando actualmente ya no se va a ver. Entonces, por eso es importante señalar qué es lo que quiero mostrar. Esta cara, ya entonces el eje transversal a la izquierda. Quiero mostrar esta otra cara, entonces el eje transversal a la derecha, ¿no es cierto? Como vemos aquí. El eje Y está a este otro lado, ¿no? Aquí de la misma manera, 3 caras, alzado, planta y vista lateral, las representamos aquí, ¿no?, que tienen las mismas características de la figura anterior, solo que aquí hay un hueco, un semicírculo, ¿no es cierto? Aquí hay un hueco. Y eso está representado aquí con estas líneas segmentadas, ¿no? Estas líneas segmentadas es este hueco que pasa de lado a lado, ¿ya? Entonces, esto les va a servir bastante para que ustedes puedan estudiar. Yo les aconsejo que antes de estar siquiera viendo el resultado, ustedes podían tapar los resultados y de estas 3 vistas hacer su dibujo en 3 dimensiones, ¿no? Y luego comparan con el resultado. Eso les va a ayudar como práctica y además les va
ayudar en fortalecer lo que hicimos en clases anteriores sobre vistas, ¿no? Vistas o proyecciones, decíamos. Entonces, esto es el inverso. Entonces, si ustedes estos días con estos documentos lo van estudiando, ¿en qué les va a servir? El examen del día jueves siguiente va a ser esto, ¿no es cierto? Solo que nosotros les vamos a decir, dado este objeto, encontrar las vistas, les vamos a decir, ¿no? Entonces, de este objeto van a encontrar estas 3 vistas. O sea, tiene mucho de complemento, ¿no? Ahora les decimos, dadas estas 3 vistas, hallar el cuerpo. Eso no vamos a preguntar el jueves, no voy a decir, dadas estas 3 vistas, encontrar el cuerpo. No voy a decir eso. Vamos a decir, este es el cuerpo isométrico y encontrar las 3 vistas. Y aquí también tenemos 3 vistas, los ejes cartesianos para el dibujo oblicuo, X, Y, Z. Y en estas vistas señalamos de dónde a dónde voy a hacer, ZY, ZX, YX, y este es el resultado. ¿No es cierto? Y así, aquí hay variedad de ejercicios que hemos colocado precisamente para que ustedes lo estudien. Estas 3 vistas, los 3 ejes cartesianos, pero para el dibujo oblicuo, y trasladamos aquí los ejes, y este es el resultado, ¿ya? De estas 3 vistas. Aquí también hay una arista no visible, ¿no es cierto?, que vendría a ser esta en el cuerpo. Y así. Entonces yo creo que hay un buen número de ejercicios que les va a ayudar bastante. Estas 3 vistas, su resultado es este objeto. Entonces, este hueco que están viendo aquí, que aquí está representada con líneas de trazos en estas otras vistas, en el objeto en 3 dimensiones, está aquí. Entonces, es una buena práctica esta de llevar de vistas a 3, de 3 vistas al cuerpo isométrico o al cuerpo oblicuo, ¿no? De estas 3 vistas, lo mismo. Aquí, su resultado. ¿Ya? Y eso es todo lo que tengo para mostrarles. Ahora le vamos a pedir a nuestro señor auxiliar que vaya completando. Han visto, él está empleando su celular y está haciendo los colores, todo los está marcando, está usando el lápiz, todo, ¿no? Es una manera de complementar lo que yo estoy haciendo. Y él está buscando otro camino, ¿no? No está haciendo el mismo camino que yo hago, él está haciendo un camino más didáctico, está usando colores, su marcador, lo borra, todo ello. Entonces eso nos ayuda bastante a enriquecer nuestras tareas, ¿no es cierto? Por eso vamos a cederle ahora a nuestro auxiliar para que pueda dirigirse hacia ustedes. Vamos a hacer que haga de hospedador. Entonces voy a cambiar. Listo, ya está. Por favor, Ismael, señalarles a nuestros alumnos algunos puntos más adicionales sobre la isometría. Bien, Ismael. Sí, ingeniero. Gracias, Inge. Adelante, Ismael. ¿Me permite compartir, por favor, ingeniero? Sí, ya estás. Ya estás. No, yo ya estoy inhabilitado. No me deja compartir, ingeniero, disculpe. A ver, nuevamente ingresaré aquí. A ver, ven, yo ya estoy inhabilitado. A ver, entonces, volveremos a...
Aquí. No, tienes que sí o sí nomás ingresar tú, solo que tu video está inhabilitado. A ver, A ver, habilitarlo. intentaré. Ya, tu video más. Ya estás. Sí, ya estás, Ismael. Ya, está bien, gracias, ingeniero. Bueno, chicos, ¿me escuchan? Ingeniero, ¿se escucha? Perdón. ¿Se escucha? ¿Me escuchan, por favor? Se escucha. Gracias, compañero. Bueno, chicos, vamos a continuar con el contenido de la materia. Estamos llevando proyecciones axonométricas. Más que todo nos basamos en el concepto, ¿no? Lo deducimos nosotros a proyección isométrica, ¿no? La característica principal de una proyección isométrica es que cuando nosotros proyectamos un cuerpo isométrico, se inclina el cuerpo a 30 grados a cada lado, a cada uno de sus lados del cuerpo, ¿no? ¿A qué me refiero? Aquí yo tengo un ejemplo. A ver, vamos. ¿Dónde está? Bueno, no lo encuentro en la imagen, pero ¿qué es lo que debemos de entender? No, hay varios tipos de proyecciones, ¿no? Proyecciones en cabellera, proyecciones ¿no? Y lo que caracteriza a una proyección isométrica es lo siguiente. ¿No? No, si digamos tomamos como ejemplo este cuerpo isométrico, el primero, nos vayamos a esto. Aquí con la horizontal, ¿no? Esos dos segmentos marcan 30 grados de inclinación. Aquí, perdón, no se me complica no poder usar a mí una pizarra para explicarles paso a paso. Lo que quiero explicar es que aquí hay un ángulo de inclinación con respecto a la horizontal de 30 grados, ¿no? Entonces, eso es la principal característica. Esto hace que podamos ver mejor al cuerpo, ¿no? En cuanto a sus lados y de vista en planta, ¿no? Por otro lado, los tengo aquí unos ejemplos. ¿No? Vámonos ahora a este ejemplo. Nos enfocaremos en ese ejemplo.
lo que ya habíamos hecho en las anteriores clases es proyectar de un cuerpo isométrico, me refiero a esto, ¿no? A esta vista en 2 dimensiones, ¿no? Entonces, ahora lo que estamos haciendo en este tema de proyecciones isométricas es al revés. Partimos de una de las vistas, proyecciones en 2 dimensiones, a una proyección isométrica, ¿no? Entonces, partiendo de ese lado, ¿no? Lo que vamos a tener siempre al resolver ejercicios van a ser estas vistas, ¿no? En planta, en perfil y en alzado, ¿no? Entonces, veamos aquí un ejemplo donde claramente nos muestran las aristas visibles, contornos ocultos, ¿no? Y bloques que no existen, ¿no? Bloques que no existen. Por ejemplo, aquí hay un espacio vacío, ¿no? Y en planta lo estamos viendo por esta parte. No es un espacio vacío. Obviamente no se va a denotar con ningún tipo de línea porque está vacío, ¿no? Y lo propio en este espacio, no es un espacio vacío vista, estamos viendo en el alzado, ¿no? Ahora nos vamos al alzado, ¿no? Y esta parte es lo que no se ve, ¿no? Está aquí. Entonces, de esa manera nosotros debemos ir posicionando. Y lo más aconsejable es ir siempre acomodando a un prisma o a un cubo. Como decía el ingeniero, lo que nos facilita hacer este tipo de ejercicios es usar en planos ya marcados, ¿no? Con inclinaciones, como por ejemplo, algunos de ustedes ya tal vez han tenido la curiosidad de entrar al AutoCAD. En el AutoCAD también hay una opción donde podemos usar un isoplano, ¿no? Ese isoplano ya tiene el grado de inclinación de 30 con respecto a la horizontal. Entonces, eso nos ayuda mucho al resolver los ejercicios, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos por este lado? ¿No? Son las vistas en 2 dimensiones, son las vistas de ese cuerpo isométrico que ya vienen con sus medidas, ¿no? En longitudes reales, en medidas reales. Entonces, nosotros al proyectar la figura isométrica, debemos de respetar esa longitud real. ¿A qué me refiero? Obviamente, si tengo dimensiones grandes, no pueden ser 10 metros, 20 metros, debo de usar una escala que me pueda acomodar con facilidad al tamaño de la hoja que estoy usando, ¿no? En todo caso, estas vistas van a venir, por ejemplo, como en este ejemplo, con sus medidas, y vean por este lado que no está proyectado o no está acotado, ¿no? Pero sí evidentemente debe estar a una escala, o bien a una escala que se les da, o bien ustedes deben ir acomodando a una escala que sea acorde al tamaño de hoja que están utilizando. Vamos viendo otro ejemplo, ¿no? Lo que el ingeniero me estaba explicando, un método fácil de hacer o de proyectar un cuerpo isométrico a partir de las vistas, no es usando los 3 ejes, ¿no? Nunca se va a mover el vertical, que va a estar en el eje Z, en el eje Z, el eje X y el eje Y, ¿no? Tengo 3 ejes de referencia que aquí me indican, ¿no? Las vistas. Por ejemplo, vámonos al alzado.
me refiero a esto, esto es el alzado, ¿no? Me dice que está entre el eje X y Z, ¿no? Yo me voy al plano de referencia, eje X y Z, y puedo observar, ¿no? Si lo posiciono en este punto, debo de observar lo mismo. Supongamos que estoy como observador de ese lado, debo observar lo mismo que estoy viendo en la vista en 2 dimensiones, ¿no? Entonces, la única diferencia lo que debe caracterizar siempre es el uso de tipo de líneas, ¿no? Los contornos visibles con línea llena y las aristas o contornos que no se pueden ver con líneas segmentadas. Lo único que va a diferenciar es eso, ¿no? Entonces, de la misma forma, ¿no? Si tomo como, si quiero proyectar, por ejemplo, el perfil está entre el eje X y Z, ¿no? Entonces, el eje Y y Z, ¿no? El eje Z, perdón, está hacia arriba, en vertical, y el eje Y con esa dirección, ¿no? Entonces, lo que voy a poder ver de este lado es el lado del perfil del cuerpo isométrico, ¿no? Aquí también les voy a mostrar un ejemplo. También se puede resolver figuras isométricas a partir solamente de 2 vistas, como es en este caso. Miren, chicos, aquí tengo 2 pistas, ¿no? En algunos textos van a ver, claro, esto ya con la práctica, teniendo más práctica, se les va a hacer fácil. Incluso con 2 vistas lo van a poder resolver fácilmente un cuerpo isométrico, una figura isométrica, ¿no? Simplemente para que no se les sea extraño ver este tipo de ejercicios. En algunos textos solamente les presentan 2 vistas, ¿no? Y a partir de eso, ustedes deberían de proyectar la figura isométrica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo difícil? Es ir acomodando, ¿no? Cada bloque. Por ejemplo, aquí yo digo que tengo la vista en planta y el alzado, ¿no? ¿Cuál me faltaría? Es la vista en perfil, ¿no? Vean bien, esto me hace la vista de alzado si estoy viendo de este lado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo ver? Es este bloque, que es este rectángulo en vertical, ¿no? Que está medio escondido, ¿no? Que está aquí. Ese rectángulo se está viendo medio escondido. Y esta otra figura, como una L, una especie de L, ¿no? Que está aquí, ¿no? De esa manera ustedes tienen que ir acomodando, pero ¿cuál es lo importante? Es que vayan practicando, chicos, porque la práctica les va a ir ayudando incluso a resolver ejercicios de este tipo con más rapidez, ¿no? Esto los voy mostrando porque incluso en las prácticas tal vez se les va a dar, o tal vez no, tal vez en el examen también elige se le ocurra plantearles, ¿no? Pero se resuelve de similar manera, siempre y cuando ya no tomamos 3 vistas, nos enfocamos en las 2 y vamos acomodando las vistas al cuerpo isométrico. Eso por ahora. Ya les he subido al grupo del WhatsApp el link donde está un video ya explicado resolviendo este tipo de ejercicios en hoja, usando instrumentos de escritorio, ¿no? Con escuadras, compases,
Entonces ustedes pueden ir viendo desde ahora, ya está, hace rato les he subido el link, ya pueden ingresar y ver el video. Para eso, lo que quería era mostrarles esta práctica. Esta práctica, ingeniero, no sé si le parece bueno. He preparado esta práctica para que los compañeros lo puedan resolver con mi ayuda. Puede ser Inge, pero que me entreguen hasta esta tarde, como lo hacíamos en clase presencial. Les voy a dar más o menos cómo tienen que resolver, pero es un ejercicio sencillo, cosa que ellos lo puedan resolver y me pueden enviar como si estuviéramos en aula, ingeniero. Posterior a esto les dejo la práctica, que también ya lo tengo, ingeniero. Está bueno, está bien eso. Entonces, jóvenes, esta podría ser nuestra primera tarea de este tema, donde ustedes hacen, primero hay que hacer a mano alzada. Ya no se preocupen mucho por usar instrumentos geométricos. Una vez que hagan a mano alzada el objeto en 3 dimensiones, el isométrico, luego recién lo pasan a limpio con escuadras. Pero en una primera parte se suele hacer a pulso, ¿no? Tienen esa hoja isométrica, pueden bajar del internet y hacer a pulso las aristas, donde están los vértices. Cuando ya esté la figura, porque van a tener que borrar, no, esto lo he borrado, no debía haberse borrado, eso va a ocurrir. Cuando uno está comenzando a hacer los primeros ejercicios, tiene que ir constantemente borrando. Y así poquito a poco van a ir adquiriendo la habilidad. Nos hagan a lapicitos con su borrador ahí, ya está el cuerpo definitivo, recién en limpio. ¿Ya? No cometan el error de querer hacer el primer ensayo ya limpio con escuadras. Eso lo puede hacer alguien que ya tiene práctica, ¿no? Alguien que ya ha hecho bastante ejercicio, no lo puede hacer. Por ejemplo, nuestro auxiliar, seguramente él ya, con estas 3 vistas, con su grafo, todo lo podría hacer en una sola, ¿no? Pero ustedes todavía no. Esto requiere práctica. Entonces esa tarea está bien, Ismael. Me parece muy bueno lo que estás haciendo, porque nuestros estudiantes en el momento nos han escuchado y están con la cabeza fresca, ¿no es cierto? Saben qué hemos dicho. Porque si es que no leen jóvenes, porque yo también lo voy a subir los archivos que les he mostrado, cerramos la clase y los subo al Moodle. Si ustedes no aprovechan estos momentos que vienen para repasar lo que hemos dicho, se les va a ir de la memoria. Y si ustedes el siguiente jueves recién dicen, a ver, ¿qué he hecho el anterior jueves? Ya muchas cosas ya van a estar olvidadas, ¿no? Por eso hay que anotar, no se olviden anotar. Cuando el auxiliar les decía, es como poner esta flecha de aquí y ver desde aquí, y luego en estos ejes, todo eso tienen que ir anotando, porque la memoria es frágil y en el tiempo se van a dar cuenta que la memoria a veces nos traiciona y lo olvida, ¿no? Entonces todo hay que anotar. Bien, sigue adelante, Ismael. Gracias, Inge. Entonces, chicos, lo que les decía, esta práctica hasta hoy, a ver, por ser primera vez que estamos haciendo este tipo de práctica, hasta las 6 de la tarde, van a poder entregar en nuestra aula virtual, en el Classroom. Entonces, toman una hoja, aquí les da ya las condiciones, es simplemente un ejercicio. Tienen las vistas, las 3 vistas, elevación, perfil, planta, está a una escala 1 a 100. No, obviamente, si tienen, como les dije, ¿no? Si tengo las medidas reales, no necesito la escala en que se encuentra, por ejemplo, esta vista en 2 dimensiones, ¿no? Tengo las distancias reales o las longitudes reales. Tranquilamente yo tomo las medidas y voy trazando a una escala conveniente, en este caso a una escala 1 a 100, lo van a proyectar el cuerpo isométrico, ¿no? Entonces, para que no se pierdan mucho en este otro, a ver, aquí les estaba mostrando hace rato
Ah, no, aquí no, se me ha distorsionado la figura. Sí, se me ha distorsionado. Eso es lo malo de estar pasando, ¿no? De la computadora al celular se distorsiona a veces cuando no está en PDF, ¿no? Entonces, de todas maneras, miren, es un cuerpo que tal vez no lo pueden ver bien, ¿no? En un rato les voy a ir mostrando cómo se ve. Solamente van a poder ver así a grandes rasgos y los voy a cortar porque simplemente para que tengan idea y no se vayan perdiendo. Ya, esta es una práctica similar a lo que hacíamos en aula. En aula hacíamos así un ejercicio donde yo los iba guiando y ustedes iban resolviendo, ¿no? Entonces, esta es la otra práctica. Esta es ya para el siguiente jueves. Chicos, sigue en el tema de proyecciones isométricas, ¿no? Entonces aquí ya van a ser en 2 ejercicios, algo más complejos, pero como ya van a tener algo de práctica, no se les va a complicar mucho, ¿no? Siguen viendo ahí las 3 vistas, elevación, perfil y planta, ¿no? Entonces la condición ahí le está, dice a partir de las 3 vistas, ¿no? A una escala 200, ir proyectando la proyección isométrica, ¿no? Incorporar en la lámina la proyección diédrica. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿No? Esta proyección diédrica, o las vistas como lo conocemos, deben de ir ahí posicionadas y su proyección isométrica en esta parte, ¿no? A escala 1 a 200 no van a tener problemas con el tamaño de hoja, ¿no? Entonces, esa es la práctica para el siguiente jueves, compañeros. ¿Alguna consulta o tal vez sobre cortar nuestra reunión, nuestra clase? Entonces, lo que les decía, chicos, aquí, ¿no? Ya los he enviado. ¿Me pueden ver, no, compañeros? ¿Alguien me puede decir que si me están oyendo? Sí, sí, está bien, está el video y está el Entonces, audio. de clase sí. Entonces, chicos, ahí está el video que les he enviado, está el link donde ustedes pueden ir viendo y guiándose cómo van a hacer esta tarde mismo. No, en clase presencial toda la tarde vamos avanzando nuestro tema y haciendo alguna práctica. Entonces, no se les extrañe, chicos, si alguna vez ocupamos toda la tarde haciendo práctica. Ya, entonces ahí está el link. Ustedes pueden ingresar al Drive y pueden ver el video que les va a servir como guía para que puedan resolver esta práctica que hacemos hoy. Entonces, ¿alguna pregunta, chicos, sobre la práctica de hoy día? ¿En qué hoja vamos a hacer, Roxy? En tamaño, en el tamaño A4 nomás, chicos, porque mientras más grande es más difícil de hacer es. Entonces, en el A4 haremos como hacíamos en clase presencial. En A4 solíamos hacer nuestras prácticas. Ya, entonces, miren, si el tamaño no les convence o no les va a alcanzar el tamaño al A4, ustedes lo que pueden hacer es hacer a una escala 1 a 100 las vistas y la proyección a escala 1 a 200, que no va a ser muy complicado. O ambas puede hacer a una escala 1 a 200. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna recomendación, ingeniero? Bien, jóvenes, entonces esta práctica que les está dando nuestro auxiliar va a tener también reconocimiento. Eso quiere decir que a los que cumplan él les va a regalar puntos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que premiar al esfuerzo, hay que premiar al interés que se da a nuestras asignaturas. ¿Ya? Este último tiempo estamos viendo mucha dejadez, estoy viendo
mucha apatía ante los trabajos que se dan y muchos no entregan. Eso no es lo correcto, jóvenes. Hay que entregar todas nuestras prácticas en todas nuestras materias. Hay que esforzarse. Ustedes van a llegar a la meta, van a llegar a ser ingenieros, producto del esfuerzo, de la dedicación que le pongan. ¿Ya? No vean la vida tan cómoda, ¿no? Si nuestro auxiliar ahora ya es egresado también, ha tenido que pasar por esfuerzos, renunciamientos a muchas cosas, como ustedes también van a tener que hacerlo. Yo también lo he hecho en mi vida de estudiante, me ha tocado también renunciar a muchas actividades. A mí me gustaba hacer bastante fútbol, me gustaba jugar fútbol, pero cuando ya mis tareas comenzaron a quitarme el tiempo, he tenido que dejar algunas actividades, ¿no? Pero eso sí, hay que hacer deporte, ¿ya? El deporte hay que hacerse, no hay que dejar el deporte, ¿ya? Y si hacen voleibol, básquet, fútbol, atletismo, ciclismo, háganlo. No hay que dejar eso, porque el deporte es salud, ¿no? El deporte es vida. ¿Ya? Entonces, eso sí, no dejen el deporte. Pero esfuércense. Entonces, lo que ustedes van a hacer hoy día, la práctica que les ha dado nuestro auxiliar, él les va a recompensar, va a tener puntos, ¿no es cierto? Les va a regalar puntos a aquellos que inclusive hagan lo más rápido posible, ¿no? A los primeros que entregan, nuestro auxiliar les va a dar más puntos, ¿no? Eso va a ser un premio al interés y un premio a la dedicación. Ya eso estén seguros. Ahora, jóvenes, ¿alguna pregunta que quieran hacerle a nuestro auxiliar sobre lo que les he explicado? Porque ya vamos a ir concluyendo nuestra clase, porque ya ustedes tienen que hacer esa tarea que les ha dado el auxiliar, ese ejercicio. Ya por eso ya vamos a concluir lo más rápido posible para que la tarde les permita hacer eso. ¿Alguna pregunta que tengan a nuestro auxiliar? ¿No? ¿No hay nada, jóvenes? ¿Todo está entendido? Sí, todo claro. Ya, todo entendido. Bien, entonces, Ismael, como tú vas a seguir en contacto con ellos, puesto que vas a recibir el trabajo que les has dado, y reitero a los primeros, darles puntaje como premio. Entonces yo prácticamente estoy concluyendo la clase, ¿no? Tú vas a seguir recibiendo lo que van a ser los alumnos y vas a seguir teniendo contacto con ellos. Jóvenes estudiantes, el siguiente jueves, no se olviden, es nuestro segundo parcial, ¿no? Igual que en del primer parcial, les vamos a dar un archivo PDF donde van a existir 3 cuerpos isométricos y les vamos a pedir que encuentren las vistas, puede ser de 2 cuerpos isométricos, que encuentren las vistas, y del tercer cuerpo isométrico puede ser que sea corte, digamos, hacer un corte longitudinal, un corte transversal, ¿ya? Entonces, para ello vayan estudiando, jóvenes, no les vamos a dar cuerpos complicados, no. Voy a dar cuerpos nomás, no digo también facilitos, no, tampoco de término medio, ya que de tal manera que no les lleve mucho tiempo, que puedan ustedes hacer los ejercicios. De eso estén seguros, 2 proyecciones o vistas y además cortes. Eso es lo que va a entrar en nuestro segundo parcial. Vamos a comenzar a las 2 en punto. Y en ello tienen que ustedes tener también cuidado. En este momento les voy a decir en qué hora está el Moodle del auto. Ya, anótense. Está a las 15, 15:32. Ya, a las 15:32 está el Moodle en este momento. O sea, no está con la hora que todos tenemos, pero el tiempo se marca en función al Moodle, porque a eso se va a programar, que se abra a las 8 en punto
no 8 en punto, 2 de la tarde, 14 horas, y se cierre a las 16 horas. ¿Ya? Así vamos a programarlo. Les pido que también ustedes estos días entren al Moodle del auto, donde está la parte de su información personal, para verificar si están en las listas, porque el anterior parcial hay alguno que otro alumno que dice no haber podido colgar o subir su archivo, ¿no? Yo he visto esto, he averiguado esto y veo que el alumno no estaba en las planillas del Moodle. ¿Eso qué indica? Que no está bien inscrito, es decir, que tiene problemas en su inscripción y por eso no está habilitado. Entonces, eso verifiquen, ya verifiquen. ¿Por qué digo verifiquen? Algunos de ustedes no ha debido dar el primer parcial, pero ahora va a dar el segundo parcial. Ahí se va a enterar recién. Entonces, antes que ocurra eso, ingresen a la parte donde está su información dentro del Moodle y así van a ver, ¿no? si están o no en la base de datos. Y si no están en la base de datos, estos días tienen que ir al DETIC, que es la dirección de que es de ciencia y tecnología, ¿no? Eso está en el Paraninfo, en ese mismo piso está. Entonces ustedes van ahí se está manejando el Moodle del auto. Entonces ahí se van a hacer seguramente incluir en la base de datos. ¿Ya? Entonces a las 6 de octubre y Cochabamba. Entonces ahí van y ellos les van a ayudar. ¿Ya? Pero no esperen al último momento. Eso ha ocurrido en el anterior parcial, ¿no? Algún alumno que no he podido colar, lógico, no estaba en listas, ¿no? Y así no le va a dar acceso. Si ese joven no ha ido a arreglar, va a tener el mismo problema el segundo parcial, que eso no ocurre. ¿Ya? Entonces comenzamos 2 en punto y terminamos 4 en punto. Son 3 preguntas, 2 van a ser de proyecciones o vistas y 1 de corte. En este momento, nuevamente les digo, el Moodle del auto está a las 15:40 minutos. ¿Ya? En este momento está ya a las 15:40 minutos. Ese horario tienen que manejarse jóvenes, no el que tengan ustedes, porque nuestro horario lamentablemente va variando, ¿no? Todos tenemos nuestra propia hora, unos con más minutos, otros con menos minutos, pero como el Moodle se maneja con sus relojes, tengan cuidado, 15:40 según el Moodle. Y ¿alguna pregunta, jóvenes, sobre nuestra actividad del siguiente jueves, que es el segundo parcial? Ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Ingeniero, yo soy uno de los que tuvo el problema en el primer parcial y la clase pasada nos dijo que íbamos a entregar el examen mediante el auxiliar porque yo le comento que mi hora está ajustada con la del Moodle y también estoy en listas, acabo de revisar, pero no me dejó colgar la anterior mi examen y por eso usted dijo que iba a ser mediante el auxiliar y no sé, está diciendo usted que va a ser por el Moodle. Claro. Lo que hemos dicho es lo siguiente, que aquellos alumnos que tengan dificultad de colgar su archivo en el Moodle, les vamos a permitir hacerlo vía auxiliar, ¿ya? Pero aquellos que tienen el conflicto, como usted señala, que el Moodle lo está bloqueando, ¿no? Que no le permite ingresar. Esos casos yo tengo ya registrado en el Moodle del auto, puesto que yo programo, yo manejo la base de datos. Entonces yo ya tengo conocimiento quiénes no van a poder colgar porque no están bien inscritos, ¿no? Esos casos sí lo vamos a permitir vía auxiliar. Pero aquellos alumnos que pueden colgar sin problemas, ellos sí o sí tienen que subir al Moodle. ¿Ya? O sea, son casos excepcionales, ¿no es cierto? Yo la información que tengo es un joven
un varón y una señorita los que están con este problema de la base de datos un poco bloqueados, ¿no? Que no han podido subir. Ya tengo esa información. Si esos jóvenes no han arreglado, que deberían arreglarlo, si no han arreglado, entonces el día jueves siguiente, a esos dos casos les voy a permitir que lo hagan vía auxiliar, vía WhatsApp, el auxiliar. Pero aquellos que no tienen conflicto, no hay razón. ¿Listo? Está bien, ingeniero, muchas gracias. Ya. Algo más, jóvenes, no se olviden que tienen que ustedes hacer en sus hojitas, pueden hacer un ejercicio en formato A4, pueden hacer los 3 ejercicios en formato A3, ustedes eligen el tamaño y luego sacan la foto, ¿ya? Pero no van a cometer un error que se ha estado cometiendo en los anteriores. Si yo les doy el cuerpo isométrico, ya no dibujen en sus láminas ese cuerpo isométrico. Solamente tienen que dibujar las vistas. Entonces colocan pregunta 1, las 3 vistas. Pregunta 2, 3 vistas. Pregunta 3, los cortes, ¿ya? No dibujen el cuerpo isométrico, no tiene sentido, ¿no es cierto? Si ya nosotros le estamos dando. ¿Y por qué digo eso también? Porque el tiempo les va a alcanzar si es que ustedes dibujan los resultados, ¿no? Pero si se pasan dibujando lo que nosotros ya hemos dado, no les alcanza el tiempo. Muchos han caído en ese error, ¿ya? Entonces, reitero, solo los resultados, ya no la pregunta, ¿ya? Eso. Después también hagan siempre primero en borrador, ¿ya? A mano alzada, en hojita de cuaderno. Primero dibujan eso, ya está bien, recién pasan a limpio. Y así les va a ir mejor, porque en el primer parcial ya me di cuenta, muchos han querido ser directo en limpio, y cuando se han dado cuenta que había errores han querido borrar y haya sido difícil porque estaba con tinta, ¿no es cierto? Entonces eso, no caigan en eso. Se entiende lo que les ha ocurrido, es el primer examen que están dando o que han dado, pero ya en este segundo parcial ya no. Primero a borradorcito, a lápiz, y luego pasen a limpio. Así les va a ir mejor. Ya antes de retirarnos, jóvenes, ¿alguna pregunta más sobre el examen? ¿No hay más? ¿No hay nada más? Ismael, ¿hay algo más antes de concluir? Ismael. Sí, ingeniero, no, Inge. Ya, Todo bien, Inge. todo Y está bien. solamente quería mostrarles, para darles una pauta de lo que tienen que hacer, quería mostrarles la proyección isométrica, pero en un rato yo les voy a enseñar cómo es. Ya, entonces cerramos nuestra sesión, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Ya, muchas gracias, Ismael, por toda la colaboración. Gracias, jóvenes estudiantes, por estar presentes en nuestra reunión. Estamos viendo aquí, estamos con 29 participantes. Nuestro auxiliar está tomando en cuenta todo ello. Lo que en nuestras listas están 60 alumnos. Entonces, lo que yo les pido es que le pongan interés. Estos 29 alumnos que están aquí ya están en conocimiento de nuestro auxiliar, ¿no es cierto? Aquellos alumnos que no están participando no van a poder seguir, digamos, con normalidad, porque si no están escuchando lo que estamos diciendo, con seguridad van a tener más dificultad, ¿no? Entonces, fíjense, son 29 y en listas están 60. ¿Cuánto están faltando? La mitad. Entonces, ¿qué entenderíamos eso? ¿Que esa mitad ya ha abandonado el paralelo? No creo, ¿no es cierto? No creo, eso sería alarmante. Entonces, si tienen amigos que no están siendo parte de nuestras clases, díganles que se pongan al día, ¿no? Que le pongan interés, porque esto de
de no participar no es un buen indicador. Eso quiere decir que ya de a poquito lo están dejando. Y que no ocurra eso, no tienen que defraudar a su familia. Cuando ustedes han entrado a la carrera, la familia ha puesto toda la confianza en ustedes, de que pronto les van a ver profesionales, ¿no es cierto? No hay que fallar a ello, ¿ya? No hay que fallar a las expectativas. ¿Listo, jóvenes? Bien, entonces hay una señorita que me ha escrito también que indica que tiene el mismo problema que nuestro joven estudiante Vázquez. Para ella también viene a ser la misma explicación. Si tiene problemas en la base de datos del Moodle de la UTO y le pedimos que vaya a arreglar estos días, pero si por algún motivo tiene dificultades, también es un caso especial y vamos a permitir que nuestro auxiliar reciba en el WhatsApp el día del examen y me lo va a pasar. Inmediatamente me lo va a pasar. Es decir, él solo va a ser de puente. Le llega el archivo y me lo pasa. ¿Ya? Porque yo reviso los exámenes inmediatamente. O sea, terminamos a las 4 y yo a más tardar 4:15 comienzo a revisar y hasta las 6 ya está todo revisado, porque yo tengo ya los resultados, modelos de resultados, todo ello, ¿no es cierto? Ahora, si alguien no manda en los siguientes minutos, ya no va a recibir el auxiliar, ¿no es cierto? Ya sería un error recibir, por ejemplo, alguien, si el examen ha terminado 4:00, que alguien esté enviando 4:10, ya no. El tiempo que damos es 5 minutos máximo. ¿No es cierto? A las 4 se cerró y no ha podido el alumno, entonces tiene 5 minutos hasta 4:05. Envía al auxiliar, se recibe, me lo pasa, yo lo reviso. Pero si ya están queriendo 4:10, 4:15 mandar al auxiliar, él no les va a recibir, ¿ya? Porque eso ya no corresponde, ¿no es cierto? No puede ser que algunos entreguen hasta 4:00 y otros quieran entregar a las 4:15, digamos. No, eso no vamos a permitir. ¿Ya? Entonces las reglas están dadas. Como no hay más preguntas, jóvenes, ya estamos a las 4, hagan su trabajo. Gracias, Ismael, por toda la colaboración. Gracias, jóvenes, por estar presentes en nuestra clase. Cuídense mucho, jóvenes. Ayer ha habido casi 200 contagios aquí en nuestra ciudad. Ha habido 7 fallecidos, ¿no es cierto? Eso quiere decir que estamos en una etapa difícil, donde debemos cuidarnos, ¿ya? Cuídense, jóvenes, cuiden a su familia, usen jabón, usen alcohol, usen barbijo. Porque si se enferman, ¿qué va a significar ello? Que no puedan pasar clases, porque el enfermo tiene que estar en reposo, no van a poder hacer sus prácticas, no van a poder dar sus exámenes, porque esa enfermedad prácticamente los deja a media máquina, ¿no? Los que se enferman, que eso no ocurra, ¿ya? Entonces hay que cuidarse, jóvenes. Hasta fin de mes está señalado que vamos a llegar al pico máximo. Entonces cuídense, no hagan desmanes, aguántense 15 días, 2 semanas a 3 semanas más, luego ya va a ir bajando. Listo, jóvenes, gracias por todo, que tengan buen resto de este día jueves. Que Dios les bendiga, jóvenes, bastante, que Dios les dé sus bendiciones. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.